Buenas noches, licenciado, compañero, buenas noches. ¿Cómo está, compañero? Buenas noches, bienvenido, un gusto tenerle en el aula de clase. Esperemos unos minutos que se integren el resto de compañeros e inmediatamente damos inicio a la presente clase. Les esperamos 2 minutos más. Bueno, iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes esta semana. Bienvenidos a las actividades correspondientes a ciencias sociales. Un gusto tenerles en el aula virtual. Un gusto tenerles a Dicen, cada buenas uno de noches. ustedes. Buenas noches, licenciado. Melissa, ¿cómo está? Un gusto. Yo digo, ya no vienen mis alumnos de estrellas, mis alumnos preferidos, ya no somos ya. Claro, profe, ¿cómo no? Estamos ahí, activos. Olga, un gusto igual tenerle en clases. Bienvenido. Buenas noches, profe. Les anticipo, señores estudiantes, que para esta semana ya tiene que estar presentado, desarrollado el foro, tiene que estar desarrollada la primera y la segunda tarea. A partir del día lunes de la semana que viene voy a empezar a calificar todas esas tareas, las primeras tareas que se encuentran de la unidad número 5. Así es que espero que ustedes ya tengan todas esas actividades ya resueltas para procederles a calificar y que ustedes vean el avance que ustedes tienen. Como les había mencionado anteriormente, ya hace algunas clases anteriores, parece que era en la unidad 3 que ya les mencioné, que las calificaciones se iban a dividir, el proceso de calificación se iba a dividir en dos etapas, una a mitades de la unidad y la otra al final de la unidad, una vez que ustedes han concluido con el test final. Entonces, de esa manera está desarrollándose. Es que, por favor, sigan presentando a tiempo. Tienen plazo hasta el día domingo de presentar todas las actividades y el día en cuanto a al foro número 5, a la tarea número 1 y a la tarea número 2 correspondientes a esta unidad, correspondientes a la unidad número 5. Que les deseo suerte en las actividades que ustedes tienen. Guerra revisada no mata soldados, que ya saben ya qué es lo que tienen que hacer. Iniciamos con las actividades correspondientes a esta semana. Estamos ya en la semana número 3, en el tema número 3. Vamos a ver en relación a las actividades, las tareas que ustedes tienen preparadas para esta clase. Tenemos el formato para recursos de aprendizaje de tarea que ustedes pueden observar en pantalla. Estamos en la unidad número 5, América Latina y el mundo moderno, del tema número 3, la Segunda Guerra Mundial, fundamentos de la UNO y la Guerra Fría. Son los temas que nosotros vamos a ver durante este periodo. Tienen ustedes igual el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y las instrucciones. En relación a las instrucciones, recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Lo que se encuentra remarcado de amarillo, ya saben que eso es el tema central que ustedes tienen que desarrollar en relación a la tarea. Dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. La primera dice, elabore un cuadro resumen acerca de los movimientos de descolonización durante el siglo XXI y clasifíquelos de acuerdo con sus características. La siguiente, la pregunta número 2, determina qué características comunes tuvieron los estados comunes tras su descolonización. Y por último, la pregunta número 3 dice, a partir del contexto de la Primera Guerra Mundial, explique por qué los países latinoamericanos asumieron una postura favorable a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Esas son las 3 preguntas que ustedes tienen que hacer dentro de esta tarea. Recuerden que el trabajo debe estar desarrollado de forma escrita
clara y ordenada. Deben utilizar símbolos, colores, ilustraciones, imágenes, lo que ustedes puedan tener para que su trabajo sea totalmente accesible a una nota adecuada. Deben, antes del desarrollo de toda la tarea, deben cumplir con el esquema de la rotulación de tareas, las cuales deben cumplir con todos los datos que se les está solicitando. Recuerden que deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final ustedes tienen la información para el desarrollo de recursos en plataforma. Estamos en la unidad número 5 con los temas de la Segunda Guerra Mundial, la fundación de la ONU y la Guerra Fría, correspondiente a la semana número 3 del 16 de enero del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 16 de enero, la fecha límite de entrega es el 31 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del 2023. Sigan presentando en los mismos formatos tal como lo siguen haciendo hasta la fecha, que lo hacen correctamente. Solo Olger nomás es un poquito sordo, le digo que no me mande muy grande las capturas de las pantallas del Zoom, me lo pone demasiado grande. La parte de la captura, la foto que usted me debe subir a su plataforma, a su aula virtual, debe ser del tamaño normal. Tiene que estar en tamaño normal, como están subiendo los otros compañeros. Antes sí me subía bien. Yo no sé qué le pasó en la última etapa. Licenciado, no sé por qué, no sé qué problema tuve con este escaneador PDF y no sé, se me hacen así grandes, no sé qué pasó. Ya, pero tratemos de ver qué es lo que pasa. Tratemos de ver si le damos una solución para que obviamente esté dentro de su plataforma un contexto del tamaño normal para yo poderlos recibir. Y se Ya, les hace, licenciado. se hace mucho más fácil también la calificación y más expedita, más fácil, tanto para mí como para ustedes que tengan sus calificaciones a tiempo y de la mejor manera. Entonces, de esa manera, solo esa característica, más el resto del desarrollo sí es bastante bueno. De todos mismos aquí, de los que ustedes habrán podido ver, en el apartado de notas que ustedes tienen, ustedes habrán podido observar. He tratado de ayudarles a la mayoría, siempre obviamente haciéndoles determinadas llamadas de atención, pero se les ha tratado de ayudar lo más que se ha podido, pero que no tengan ninguna dificultad. Y en vista de todo eso es lo que ustedes tienen hasta aquí. Ustedes pues están con una presentación bastante, en cuanto a las notas, bastante aceptables. Y yo pienso que con un poquito más de dedicación, más de lo que ustedes están desarrollando, los siguientes niveles, lo que es bachillerato, primero y segundo y tercero de bachillerato, lo van a desarrollar con total normalidad y van a ser excelentes estudiantes y van a lograr su objetivo, que es obtener el título de bachiller. Yo, pues, ustedes están en noveno, estaré un nivel más con ustedes, que será 10º, y de ahí sí ustedes obviamente pasarán al siguiente nivel. Entonces, esas son las actividades, verán que estamos llegando justo ya a la parte final, y estamos llegando ya a la época que ustedes van a entrar a un proceso de descanso, unas semanitas por lo menos de descanso. Así es que todo el trabajo que ustedes han desarrollado, todo el trabajo que ustedes han hecho, el esfuerzo que ustedes han hecho, se ve reflejado en que ustedes van a acceder al siguiente nivel y también van a merecer el descanso de unas merecidas vacaciones luego de haber culminado, completado con éxito este proceso educativo. Eso en relación como una referencia del trabajo que ustedes vienen desarrollando. A continuación, vamos a iniciar con el desarrollo de lo que es el tema que ustedes tienen en el material de apoyo, que es bastante interesante, es bastante especial en relación al desarrollo de América Latina y el mundo moderno. ¿Qué es lo que pasó? Y habíamos visto en la clase anterior todos los procesos que se dieron en relación a los desarrollos de la Primera Guerra Mundial, cómo se desarrolló, cuáles fueron los frentes que se formaron y todas las características más que se dieron en relación a la Primera Guerra Mundial. Ahora, correlacional a este evento, vamos a analizar lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando denotó la crisis bursátil y con la presión de moratoria Hoover,
los países se volvieron de los acuerdos suscritos después de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que se firmaron algunos convenios, algunos tratados en los cuales los países que intervinieron en la Primera Guerra Mundial entrarían en una relativa paz y obviamente se sancionaron a los países que estuvieron inmersos, quienes provocaron esta Primera Guerra Mundial. Entonces, los países se olvidaron de todos los acuerdos suscritos obviamente, por la crisis bursátil y la presión que denotó la moratoria de Hoover. La moratoria de Hoover prácticamente fue la imposición que se le dio a Alemania, la injusta imposición que se le dio a Alemania en relación a las sanciones por haber participado en la Primera Guerra Mundial. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial y cada uno buscó salir de la crisis por sí solo. Estallaron conflictos armados que la Sociedad de Naciones en ese entonces y que posteriormente se transformaría en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, no pudo manejar. Las tensiones bélicas se incrementaron nuevamente o empezaron a haber todo un proceso, como ustedes de pronto habrán escuchado, y si no lo han escuchado, si no han visto, les recomiendo que vean. Hay una película clásica ya dentro de estos procesos que narran toda la historia del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esta película se llama Vientos de Guerra. Es bastante interesante y se va relatando todos los eventos permenorizados en relación a los eventos más destacados que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, por otra parte, Alemania estaba inconforme con las limitaciones al rearme que se le impuso a la Sociedad de Naciones y no aceptaba las fronteras que se le había dado. Prácticamente fue uno de los países que llevó la peor parte en cuanto a las sanciones. En este caso fue Alemania. Italia tampoco estuvo conforme con las posesiones coloniales que le asignó la sociedad. Prácticamente se encargaron de distribuir determinadas actividades. En ambos países surgieron líderes políticos nacionalistas que aspiraban a dominar Europa. Dentro de ellos podemos mencionar a Adolfo Hitler, quien no ha escuchado de Adolfo Hitler en Alemania, y Benito Mussolini en lo que es Italia. Ellos fueron los dos prácticamente precursores, mentalizadores de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. A partir de estos dos países, obviamente que detentaban determinadas inconformidades en relación a las determinaciones que realizó la Unión de Sociedades de Países. Las buenas intenciones de la Sociedad de Naciones fracasaron y la Segunda Guerra Mundial estalló en el año de 1939. Pregunta de examen. ¿En qué año estalló la Segunda Guerra Mundial? En el año 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Pregunta de examen, pues ya saben qué es lo que puede ir. El impacto de la guerra, la Segunda Guerra Mundial que culminó en el año 1945, ya saben cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial, igual, pregunta de examen, ya saben en qué año. Repercutió en todo el planeta. Cuando intervino Estados Unidos, el hemisferio occidental se involucró directamente en este conflicto. Inicialmente con el abastecimiento de azúcar y petróleo respectivamente. Cuba y Venezuela apoyaron al ejército estadounidense y permitieron que en sus territorios se estableciera puntos de apoyo militar. Luego Alemania atacó barcos petroleros venezolanos y mexicanos. En el marco de operaciones Neuland en Nuevo Territorio, Alemania envió submarinos para atacar barcos mercantes latinoamericanos que estaban apoyando durante este conflicto a los Estados Unidos, que ya empezó su participación bastante fuerte dentro de este conflicto. México, Brasil y Chile declararon una guerra a los países del eje. Los dos primeros países enviaron soldados y las restantes naciones latinoamericanas rompieron relaciones con los países del eje. ¿Cuáles fueron los países del eje y cuáles fueron los países aliados? Vamos a ver, aquí tenemos los países en los cuales en este mapa podemos determinar cuáles fueron los países del eje. Los países del eje estaban incorporados básicamente por dos. Estaban conformados por Alemania y por Italia, mientras que los aliados estaban constituidos por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hasta ese entonces la URSS, Gran Bretaña y Francia eran quienes estaban integrando los países aliados, los que conformaron prácticamente dos frentes.
En cuanto a las etapas de la guerra, vamos a ver cuáles fueron las etapas de la guerra. Las etapas de la guerra, en la primera parte nosotros vamos a ver las victorias del eje durante los años 1939 y 1942. ¿Qué es lo que suscitó? Alemania, liderada por el nazi Adolfo Hitler, ocupó toda Europa occidental, excepto Inglaterra, que resistía bajo el liderazgo de Winston Churchill. Alemania desconoció el pacto germano-soviético y atacó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en sus siglas la URSS. En diciembre de 1941, Japón atacó la base naval norteamericana de Pearl Harbor, y eso significó que los Estados Unidos prácticamente fueran bombardeadas con las dos, valga la redundancia, las dos bombas nucleares, tanto en Hiroshima como en Nagasaki. ¿Quién ha visto? Prácticamente hay una película que siempre en los canales abiertos siempre están pasando, donde narran toda esta situación del ataque de Pearl Harbor. También hay una película, la cual, si ustedes pueden observarla, ahí también se narra todo lo que suscitó, y a partir de ese bombardeo, de ese ataque traicionero que realizó Japón a la base norteamericana que estaba estacionada en la isla de Pearl Harbor, en Hawái, prácticamente ese fue el detonante para que Estados Unidos, en represalia, en venganza, se podría decir, obviamente atacara a Japón y obviamente detonara las dos bombas, tanto lo que es Hiroshima y también la otra bomba que detonó en Nagasaki. Con lo que Estados Unidos entró a la guerra, los soviéticos resistían el avance nazi en ciudades como Leningrado y Stalingrado, que estaban sitiadas por los nazis, estaban totalmente controladas. En cuanto, por otra parte, a las victorias de los aliados durante el año 1942 y 1945, que fue el cese total de la Segunda Guerra Mundial, las primeras derrotas alemanas fueron en África y Stalingrado. Para 1943, los aliados entraron en Italia y derrocaron a Benito Mussolini. Entre agosto de 1944 y mayo de 1945, se liberó al país y se acercó a Berlín. En mayo de 1945, Alemania firmó la rendición incondicional. La guerra continuó solo en el frente del Pacífico, el 6 de agosto y luego el 9 de agosto de 1945. Estados Unidos lanzó bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, respectivamente. El terrible ataque hizo que Japón se rindiera en su totalidad, obviamente por las consecuencias fatales que desarrollaron, las afecciones que desarrollaron estas dos bombas nucleares. Prácticamente hasta la vez nosotros tenemos en los lugares donde fueron lanzadas estas bombas, prácticamente estos fueron, en la actualidad todavía existen rasgos en relación a residuos nucleares restantes de estas bombas. Entonces, esas son las condiciones, esas son las características en cuanto a estas actividades, entonces, que se vinieron dando. Entonces, vamos a ver en el siguiente tema, vamos a ver, una vez finalizadas al finales de la Segunda Guerra Mundial, fue necesario reestructurar la Sociedad de Naciones, y de esa manera nace lo que es la Organización de Naciones Unidas, la ONU, justamente con una visión. Aquí vamos a ver cuál es la visión, cuáles son los objetivos, mediante los cuales se trazó la creación de este organismo de carácter mundial, el cual se encarga de velar y de tranquilizar todo evento que se quiera desarrollar o que pretenda desarrollar algún tipo de guerra a nivel de países. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, era indispensable retomar la idea de construir un mundo más pacífico. En junio de 1945, representantes de 50 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, China, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, se reunieron para construir la Organización de Naciones Unidas, en sus siglas ONU. ¿Quién no ha escuchado lo que es la ONU? Y especialmente en la mayoría de los conflictos que se dieron, incluso entre la ex
Unión Soviética y hoy que es Rusia, y obviamente otro país vecino. Obviamente aquí ustedes pudieron ver todas las intervenciones que desarrollaba la Organización de Naciones Unidas con la finalidad de buscar una salida pacífica a ese conflicto que se había dado. Uno de los mayores aportes al mundo de la ONU ha sido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy por hoy es una guía para las relaciones entre naciones. Al igual que toda institución, la ONU ha crecido en sus objetivos y en la actualidad tiene 189 miembros. Sus objetivos son, en primera instancia, mantener la paz y la seguridad en el mundo, así como fomentar las relaciones de amistad entre países, incentivar la cooperación internacional en la solución de problemas e impulsar el respeto a los derechos humanos. La Declaración de la Constitución de la ONU dice, es un extracto de lo que dice la Constitución, la estructura constitucional de la Organización de Naciones Unidas. Puesto que las guerras se hacen en la mente de los hombres, en la mente de los hombres es donde debe erigirse los baluartes de la paz. Esta afirmación nos compromete a desarrollar una cultura de paz por el cambio personal que luego transformará a la colectividad y el mundo. En cuanto a la lucha por la descolonización, vamos a ver cuáles fueron los temas más relevantes en cuanto a los procesos de descolonización que se dieron tras finalizar la Segunda Guerra Mundial y obviamente de determinar triunfadores y vencedores al finalizar este proceso. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los imperios coloniales europeos se desmembraron, eso quiere decir que se separaron. Al interior de cada colonia nació un movimiento que buscaba independencia, al igual que sucedió aquí en Latinoamérica. Así sucedió con todas las colonias que estaban bajo el dominio de las potencias hasta ese entonces. A este proceso se lo denominó descolonización, el proceso de descolonización. La descolonización permitió que nuevas fronteras se crearan y que nuevos países emergieran, pero también aparecieron los conflictos al interior de cada uno de estos países, así como rivalidades étnicas y conflictos territoriales, que fueron obviamente otro problema que se vinieron dando. En cuanto a las características de los procesos de colonización, vamos a ver cuáles fueron cada una de esas características que determinaron este proceso de evolución, de descolonización, obviamente, y de surgimiento de nuevos espacios, de nuevas estructuras políticas, de nuevos países que se fueron formando a partir de estos procesos de descolonización. En ese sentido, la mayor parte de los procesos de descolonización se desarrollaron entre los años 50 y los años 60. El proceso de descolonización fue muy diverso y sus características dependieron mucho de la región en la que se llevó a cabo. Por ejemplo, las colonias británicas se independizaron principalmente por medio de la negociación. Por el contrario, la independencia de las colonias francesas estuvo marcada por terribles guerras como fueron la famosa guerra de Vietnam y también la guerra de Argelia. ¿Quién no ha escuchado, quién no ha visto las famosas películas que han organizado, que han armado, muchas de ellas basadas en mentiras, basados en hechos ficticios de parte de los norteamericanos en cuanto al desarrollo de esta guerra de Vietnam? Y también otra guerra bastante preponderante que fue la de Argelia. En el caso de las colonias en África, la mayoría de los procesos fueron pacíficos y negociados. Pero el problema surgió cuando las metrópolis dejaron trazadas fronteras que no tomaron en cuenta las diferencias étnicas de los grupos que antes convivían en una tensa paz o una relativa paz bajo el dominio extranjero, y que luego de la descolonización buscarían al interior de cada país y con luchas no siempre pacíficas sus propias reivindicaciones y poder político. Las colonias africanas o las ex colonias africanas y asiáticas cuentan con una enorme belleza natural y varios de estos países tienen importantes recursos, pero han debido enfrentar problemas diversos originados desde la colonización que han hecho que en algunos casos se desarrollen como estados políticamente inestables.
que han hecho que en algunos casos se desarrollen, obviamente, todos estos procesos sean un proceso inestable desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Sobre todo del económico, muchos de estos países no han surgido y tienen una economía bastante precaria, poco competitiva con mercados extranjeros. Prácticamente el nivel de participación en el comercio exterior y en las exportaciones es bastante nulo de estos territorios. Varios de ellos se clasifican bajo la expresión países del tercer mundo, como en su estado, por su estado de pobreza. Dentro de ellos, obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, después de todos los problemas que se vinieron dando, también fue uno de los problemas fundamentales que las grandes potencias no permitieron que países que obviamente tienen gran riqueza natural, obviamente desarrollaran todos sus procesos en relación a la estructuración del dinamismo en la producción, en la estructuración de fábricas, en el procesamiento de productos, lo que obviamente ha retrasado a todos estos estados y los han considerado como países tercermundistas, países pobres, países con un desarrollo precario. Otro de los conflictos que se dieron una vez finalizado la Segunda Guerra Mundial y que también fue de bastante importancia y al final de este proceso bélico que fue la Guerra Fría, es lo que hoy tenemos producto de este final, de este desarrollo también que se vino dando de la Guerra Fría, es lo que nosotros tenemos en la actualidad y que nos permite comunicarnos, desarrollarnos, estar interconectados, por ejemplo, hoy en esta aula de clase, que es el Internet. El Internet nace a finales de este proceso de la Guerra Fría. Recordemos que en un inicio este proceso de estructuración del Internet fue de carácter militar. Eso quiere decir que toda la estructura que se desarrolló en relación a telecomunicaciones, a la transferencia de información, a transferencia de una serie de actividades dentro de Internet, de computadora a computadora, eso fue desarrollado a partir de finales de lo que fue la Guerra Fría. Posteriormente a eso, una vez que ya dieron por terminado, le dieron de baja, por decirlo de esa manera, prácticamente determinados informáticos se dedicaron al estudio de esta gran net, de este gran espacio que es la intranet, que es el Internet, y de esa manera obviamente nosotros tenemos prácticamente se fue dotando de este mecanismo informático de comunicación y nosotros nos podemos en la actualidad comunicar, podemos hacer determinadas actividades gracias a este proceso. Esto nace a partir del Internet, nace a partir de estos procesos de la Guerra Fría. En este sentido, luego de la Segunda Guerra Mundial surgió un nuevo orden con dos bloques opuestos encabezados primeramente por los Estados Unidos, que están representando al capitalismo, sus aliados capitalistas de Occidente, y la Unión Soviética a la cabeza de los países comunistas orientales, lo que es hoy Rusia, lo que son los países que tienen esta ideología comunista, la ideología del socialismo. Las diferencias políticas e ideológicas generaron fuertes tensiones a nivel mundial desde el año 1947 a 1991. Este periodo se lo denominó la Guerra Fría, con los siguientes sucesos. Vamos a ver qué es lo que determinó todo este proceso de actividades. ¿Qué es lo que pasó durante la evolución del proceso de la Guerra Fría? La división de Corea, la Revolución China, la guerra de Vietnam y la crisis de los misiles en Cuba. Esos fueron los eventos más preponderantes en cuanto al desarrollo de esta Guerra Fría. En cuanto a la división de Corea, Corea fue invadida desde el sur por Estados Unidos y desde el norte por la Unión Soviética. Por eso ustedes, no sé si habrán escuchado que existían dos Coreas, la Corea comunista y la Corea capitalista, Corea del Sur y Corea del Norte. Justamente porque estaban invadidas, estaban superposicionados de estas dos tendencias políticas que quedaron como imperios económicos a partir del acabose de la Primera Guerra Mundial y obviamente que participaron en todo este proceso de la Guerra Fría, que ya no fue una guerra armada, sino fue una guerra de ideologías, fue una guerra económica. Hoy la península está dividida en dos estados, uno es socialista al norte y el otro es capitalista al sur.
que son las divisiones en cuanto a Corea. En cuanto a la Revolución China, desde su triunfo en 1949, la revolución estableció una modalidad propia del socialismo que produjo un gran crecimiento agrario e industrial durante los años 50 y 60. La Revolución China influyó ideológicamente sobre los movimientos socialistas de Latinoamérica, quienes vieron en ella la prueba de que es posible vivir o aplicar el socialismo en la vida real. En cuanto a la guerra de Vietnam, a inicios de la década de 1950, los comunistas vietnamitas declararon su país independiente de Francia y Estados Unidos. Se enfrentaron a los comunistas apoyados por China y la Unión Soviética. La revolución triunfó y en 1975 Estados Unidos reconoció la reunificación de Vietnam bajo el régimen socialista. Eso quiere decir que Vietnam en la actualidad tiene las características de un Estado socialista. En cuanto a la crisis de los misiles de Cuba, es bastante interesante. En el año 1959, el líder comunista Fidel Castro y su guerrilla declararon al dictador Fulgencio Batista de Cuba. El nuevo gobierno revolucionario nacionalizó los recursos económicos del país. Eso quiere decir que todas las empresas estadounidenses que estaban en suelo cubano prácticamente fueron nacionalizadas, las hicieron cubanas, muchos de los cuales pertenecían a empresas obviamente norteamericanas. Estados Unidos bloqueó económicamente a Cuba y ofreció apoyo a los opositores de Castro. En el año de 1960, la Unión Soviética estableció relaciones comerciales con Cuba y firmaron un tratado de cooperación militar para instalar misiles nucleares en la isla apuntando hacia Estados Unidos. Como represalia, en 1962, Estados Unidos bloqueó navalmente a Cuba para evitar la llegada de los misiles, que tras días de angustia y negociaciones finalmente fueron devueltos por los soviéticos. Prácticamente esas fueron etapas de una tensión bastante latente en relación a estos procesos que se dieron durante este lapso que se dio llamado la Guerra Fría. En el resto de Latinoamérica, Estados Unidos inició todo un proceso de lobby político con los países latinoamericanos para tratar por todos los medios de eliminar cualquier tipo de relaciones e influencia del socialismo. Dentro de ellos, una parte negativa de este proceso es la incorporación del Plan Cóndor o la aplicación del Plan Cóndor en todos los países sudamericanos, que prácticamente, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos? Implantar todos por la fuerza, los poderes, obviamente, que ejerza el ejército, el poder de dominio, de control en los países, las famosas dictaduras militares. Los países que rechazaron la posición estadounidense fueron México, Argentina y Uruguay dentro de estos procesos. Dentro de estas características planteó la injerencia estadounidense en los gobiernos latinoamericanos para que excluyeran a los partidos de tendencia comunista y socialista. Consolidó el apoyo a sus países aliados a través de alianzas estratégicas para resguardar los intereses estadounidenses y evitar intervenciones por la Unión Soviética en cualquier estado latinoamericano. Esto le daba a Estados Unidos un mayor control sobre los países que firmaban estos acuerdos. El gobierno estadounidense inició y creó la Alianza para el Progreso, a través de la cual se facilitó a los países latinoamericanos miembros una dotación económica, que posteriormente esta dotación económica sería perjudicial para el desarrollo económico de cada uno de estos países, pues esto generó una deuda externa impagable. Obviamente esto supuestamente se iba a aplicar para el desarrollo y la mejora de las actividades en los campos de la educación, la tecnología, la agricultura y la vivienda. Esto jamás se llegó a cristalizar, obviamente por los niveles de corrupción que desde entonces ya se manejaban incluso estas dictaduras militares al mando de los generales que estuvieron controlando la política en un determinado tiempo en Latinoamérica. Estos son los temas que nosotros hemos tratado, que nosotros hemos visto en la presente clase. De esta manera llegamos ya a la parte final, deseándoles que tengan una excelente noche y que nos estaríamos viendo hasta la próxima clase. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches, profe. Muchas gracias, licenciado. Linda noche, profe. Nos vemos en la próxima. Gracias, Ya. licenciado.